Buen día a todos. En el siguiente video vamos a resolver el ejercicio 28 del capítulo 5 del libro de Fairway, séptima edición. En el ejercicio nos dicen que hay una masa que está colgando, que se llama M1 y magnitud 2 kilogramos. La masa M2 es de 6 kilogramos. La inclinación del plano inclinado son 55 grados. Y nos piden que encontremos la aceleración de los objetos, la tensión en la cuerda y la rapidez de cada objeto 2 segundos después de que se liberan del reposo. Así como está configurado el sistema, al inicio no podemos saber para dónde se va a acelerar, pero no es tan importante. Entonces nosotros lo que hacemos es que escogemos una dirección arbitraria para la aceleración. Yo la voy a escoger hacia abajo para el bloque 1 y que correspondería a una aceleración hacia arriba para el bloque 2. Si estoy equivocado en esta suposición, lo que va a pasar es que cuando resolvamos las ecuaciones que vayamos planteando en el ejercicio, el valor de aceleración lo vamos a encontrar negativo. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, sobre la misma figura vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para dibujar todas las fuerzas que actúan en los objetos. En el bloque 1 actúa el peso, que es M1 gravedad. Y hacia arriba actúa la tensión. En el bloque 2 también actúa el peso del bloque 2 y la tensión. Y también en el diagrama de cuerpo libre es importante dibujar la fuerza de reacción que hay entre la superficie y la masa M2. Aunque de entrada, esta fuerza de reacción no la vamos a necesitar en ningún momento porque la fuerza normal se usa únicamente para encontrar fuerza de fricción. Y en el ejercicio nos dicen que el plano inclinado no tiene fricción. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos que dibujarla. Pero a medida que vayamos planteando ecuaciones, no es una variable que vayamos a necesitar en el problema. Voy a hacer por acá aparte también otro pequeño diagrama para explicar algo, que es sobre los planos inclinados. Este sería el primer ejercicio con plano inclinado que resolvemos en este canal. Acabamos de decir que sobre la masa M2 actúa la aceleración, actúa el peso también, masa 2 gravedad y la fuerza normal y la tensión. Si nosotros en este diagrama escogiéramos aplicar sumatoria de fuerzas en X y en Y, o horizontales y verticales, tenemos tres vectores que tenemos que componer, que es tensión, aceleración y normal, porque el único componente que es vertical es masa gravedad. Entonces, si hacemos esto, cuando hagamos sumatoria de fuerzas en X, tenemos que incluir la componente horizontal de la aceleración. Cuando hagamos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que incluir la componente vertical de la aceleración, y lo mismo para la tensión y para la normal. Entonces, una forma más fácil de resolver este ejercicio es no considerar las sumatorias de fuerzas en X y Y, sino considerar la sumatoria de fuerzas en este eje, que es el eje perpendicular al plano inclinado, y en este eje, que sería el eje paralelo al plano inclinado. Y esto facilita bastante resolver el ejercicio porque también nos permite eliminar la fuerza normal, o tal vez no eliminarla, sino que no necesitemos incluirla en el cálculo. Continuando con el ejercicio entonces, vamos a aplicar las leyes de Newton, primero al bloque 1, y solo las vamos a aplicar en Y, porque no hay fuerza horizontal ni aceleración horizontal. Y como considere la aceleración positiva hacia abajo, también voy a considerar todo lo que va hacia abajo positivo. Entonces hacia abajo actúa la fuerza M1 gravedad y hacia arriba actúa la tensión. Y esto tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. Lo que no conozco es tensión y aceleración, entonces voy a despejar. Me quedaría menos tensión
menos masa 1 por aceleración. Y masa 1 gravedad lo voy a pasar al lado derecho, que haría menos masa 1 gravedad. Y ahora, para eliminar todos estos signos negativos, voy a multiplicar toda la ecuación por un menos 1. Entonces quedaría tensión más masa 1 por aceleración igual a masa 1 por la gravedad. Y voy a resolver esto de forma numérica para hacerlo con la calculadora y que sea más fácil. Entonces, esto quedaría tensión más masa 1, son 2 kilogramos por la aceleración, igual masa 1 gravedad, masa 1 es 2 por 9.81, 2 por 9.81, 19.62. Entonces esta ecuación nos quedaría tensión más 2 veces la aceleración igual 19.62. Esta sería nuestra primera ecuación. La siguiente ecuación que vamos a plantear es la sumatoria de fuerzas paralelas al plano inclinado para el bloque 2. Y esto tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y la dirección que vamos a considerar positiva es hacia arriba del plano inclinado, porque ese fue el supuesto que hicimos al inicio del problema, que el bloque se aceleraba hacia arriba. Ahora, las fuerzas que actúan paralelas al plano inclinado es la tensión y esta componente del peso. Para entender mejor dónde vamos a colocar el ángulo o cómo vamos a calcular la componente, si con coseno o con seno, lo que hacemos es que dibujemos aparte ese vector m2 gravedad. Este es la línea del plano inclinado. Aquí tenemos el ángulo lo vamos a generalizar, vamos a poner θ para que explicarlo una vez y luego en los siguientes ejercicios ya sepan dónde tiene que ir ubicado. Si aquí hay un ángulo θ, aquí hay un ángulo de 90 grados menos θ, porque este es un ángulo recto, y los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180. Entonces necesariamente el ángulo de arriba tiene que ser 90 menos θ. Ahora, si prolongamos esta línea y trazamos una línea perpendicular al plano, aquí hay 90 grados también. Entonces, en este otro lado, estos dos ángulos, 90 menos θ y este ángulo que acabo de dibujar, tienen que sumar 90 también. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser θ, para que cuando sumemos θ más 90 menos θ, se cancele el ángulo θ y nos quede 90. Entonces, esta es la posición en la que siempre vamos a dibujar el ángulo del plano inclinado cuando necesitemos descomponer el peso. Entonces, si nosotros quisiéramos la componente perpendicular al plano, la encontraríamos con coseno. Este de acá. Masa gravedad, masa 1 gravedad, coseno de θ. Y si queremos la componente paralela al plano inclinado, va a ser masa 1 gravedad por el seno de θ. Ok, entonces acá continuemos las fuerzas que van paralelas al plano inclinado, pero en favor de la aceleración es la tensión. La fuerza que va paralela al plano inclinado, pero oponiéndose a la aceleración, es el peso. M1 gravedad, seno de θ, igual masa 2 por aceleración. Y aquí tenemos las mismas incógnitas que en la primera ecuación. Todo lo demás lo conocemos, entonces ordenemos estos términos. Nos quedaría tensión menos masa 1, 6 kilogramos por 9.81 por el seno de 55. Tiene que ser igual a masa 2. Perdón, es masa 2. Masa 2 es 6 kilogramos por la aceleración. 6 por 9.81 por el seno de 55. $48.2153.
tensión menos 48.2153 igual a 6 veces la aceleración. Y voy a pasar la aceleración al lado izquierdo de la ecuación. Y el 48 va a pasar positivo al otro lado. Y ahora ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Los coeficientes de la primera ecuación es 1 y 2 veces la aceleración. Variables son tensión y aceleración. Y respuestas para la primera ecuación 19.62. Los coeficientes de la segunda ecuación es 1 y menos 6. Y en el lado de las respuestas 48.2153. Y aquí ya lo tenemos planteado, ahora hay que resolverlo en la calculadora. En la calculadora de nuevo entramos al modo y escogemos el 5 para ecuaciones, el 1 para un sistema de 2×2 y escribimos los coeficientes que habíamos encontrado. 1, 2, 19.62, 1 y menos 6 y el último 48.2153. La primera variable es 26.7688, que esto corresponde a la tensión. La segunda variable es menos 3.5744, que esto es la aceleración. Escribimos entonces lo que encontramos con la calculadora: tensión 26.7688 Newton. Esto era la respuesta del inciso A o B, creo. Y menos 3.5744. Aceleración menos 3.5744 metros sobre segundo. O sea que lo que supusimos al inicio estaba equivocado. La aceleración no es hacia abajo, sino que hacia arriba. Entonces nuestra respuesta va a ser aceleración para el bloque 1 es igual a 3.5744 metros sobre segundo, pero hacia arriba. Podemos escribirlo con una flecha indicando hacia dónde o con palabras para que no haya ambigüedad en la respuesta, que no se pueda interpretar mal. Y la aceleración del bloque 2 es en magnitud igual 3.5744 metros sobre segundo, pero esta es hacia abajo del plano inclinado, o sea, en esta dirección. Incluso podemos colocarle los grados, 55 grados. Y esta es nuestra respuesta, ya sin lugar a una interpretación equivocada, porque estamos colocando tanto la magnitud que encontramos como la dirección hacia donde se aceleran los bloques. Y lo último que nos piden es que encontremos la rapidez de cada objeto después de 2 segundos de que se liberan de reposo. Siempre cuando voy a resolver un ejercicio de cinemática, a mí me gusta plantear las 6 variables de cinemática. Vamos a analizar solamente uno de ellos, la masa 1. Sabemos que tiene aceleración hacia arriba. Esto ya no es un diagrama de cuerpo libre, es un ejercicio de cinemática. Lo que estamos representando solamente es aceleración, es la única variable que nos interesa de todo lo que encontramos anterior. Entonces, necesitamos una referencia. La vamos a poner aquí, la referencia de la posición de la que parte. Nuestra posición inicial, o Y le vamos a poner mejor. Y inicial porque es un movimiento vertical para la masa 1. Y inicial es 0 porque parte de la referencia. Y final no la conocemos, pero tampoco nos interesa conocerla, no es algo que nos estén preguntando. La velocidad inicial es 0 metros sobre segundo porque parte del reposo. La velocidad final no la conocemos y es lo que nos están preguntando. Aceleración, sabemos que es 3.5744 metros sobre segundo. Y el tiempo, 2 segundos.
Entonces, mi consejo siempre que trabajen en ejercicios de cinemática, pongan una referencia y saquen estos 6 valores, estas 6 variables que incluyen en las ecuaciones de cinemática. Luego escriban las ecuaciones, las 3 ecuaciones, y escojan cuál es la que van a usar. La primera ecuación sería y final es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Segunda ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y tercera ecuación, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por y final menos y inicial. Ahora bien, esta última ecuación incluye y final. Nosotros no tenemos y final, entonces esta descartada. La primera ecuación, si se fijan, también incluye y final y no incluye velocidad final, que es la que nosotros estamos buscando. Entonces descartada también. Nos quedaríamos con la segunda, que es velocidad final, que es lo que andamos buscando, igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, velocidad final es igual velocidad inicial 0 más aceleración 3.5744 por el tiempo, que es 2 segundos. Y resolvemos eso. 3.5744 por 2, 7.1488. Velocidad final 7.1488 metros sobre segundo. Y esto sería hacia arriba. Esta es la velocidad final del objeto 1. Y la velocidad final del objeto 2 sería en magnitud la misma, 7.1488 metros sobre segundo. Pero en este caso, al igual que la aceleración, hacia abajo del plano inclinado. Y esta sería nuestra respuesta al inciso C.